yo empecé a pensar en un versículo que dice, amén, en Mateo 6:33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Mm, vendrán por añadidura. claro. Y entonces eso empezó en mi vida A carcomer. a carcomerte. ¿Sabes qué? Olvídate de eso, piensa en las cosas de Dios, que todo lo demás falta. Bien. Entonces, cuando voy a Dominicana, como te dije, que estaba escuchando las campañas al aire libre, Dios me estaba llamando. Ajá. Dios me estaba llamando fuertemente. Oh, wow. Porque yo dije, yo me vestí, me puse mis pantallas, como yo estaba. Sí. Esto me Yo fui llamó y vestido. me dijo todo lo que me estaba pasando en mi vida. Ajá. Pero como una lista. A, B, C, D, E, F, G. Espíritu Santo. Me dijo, no te sale nada bien. ¿Por qué no te está saliendo nada bien? Me dijo, yo fui el que le puse la venda sobre los ojos a tus dirigentes de pelota. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal Una Sola Carne. Estamos más que felices de tenerte en un episodio más. Así que esperamos que tú puedas suscribirte y seguir nuestro canal. Así que mantente en sintonía. Comencemos. Bueno, el día de hoy estamos con un episodio más, el cual se va a tratar de un tema muy personal, que es el testimonio de mi amado esposo. Pero antes de, queremos dar un poquito de lo que trató el episodio pasado. Así que, ¿cómo tú te sientes de que pudimos culminar con ese episodio pasado? Bueno, contento porque fue una meta, amén. Y me gustó mucho que fue con el corazón en la mano, Ajá. tratando de dar lo mejor de nosotros, dándole algo bueno para la gente, para Dios a la misma vez. Amén. ¿Y a ti qué te gustó? Lo favorito tuyo. Que pudimos fluir. Ujú. Estaba un poco nerviosa, Yo pero también. el Señor va preparándolo a uno, porque a veces uno se siente incapaz de poder lograr algo, pero aquí no es porque los creamos capaz, sino que el Señor te va capacitando mientras la situación va avanzando. Así que estamos más que contentos de estar en este episodio más, el cual mi esposo va a estar siendo parte de este testimonio tan bello que él tiene, que yo sé que va a tocar el corazón de muchas vidas y que ese testimonio va a poder llegar al corazón de aquella vida que lo necesita, que a lo mejor pensamos que no tenemos un testimonio el cual dar, pero sí, hay muchas cosas de lo que el Señor nos ha rescatado. Así que, mi esposo, ¿cómo te sientes de finalmente compartir tu testimonio? Bueno, me siento contento y a la misma vez bien nervioso porque siento que es una responsabilidad y es algo que es muy mío. Ajá. Es como que es mi historia. Yo lo pienso más en el término, sí, testimonio, amén, pero más es mi historia como Ajá. tal. Y muchas veces la he contado por pedacitos. Yo me acuerdo cuando yo crecía en mi casa, muchas veces antes de entrar, ¿verdad? Se usaba mucho escuchar testimonios de la Ajá. gente cuando se convertía o de historias, de sus historias cuando estaban empezando en el evangelio, cómo Dios los levantó. Yo me acuerdo que eso siempre estuvo en mi hogar y yo cuando empecé a En ser el- cristiano, eso era una cosa que yo siento que se ha perdido, como que ya no, ya nadie pone testimonio de cuando una bruja se convirtió, de los milagros, de los prodigios que hace Dios, porque el mayor milagro en esta tierra no es la sanación, no es que hables lengua, no es, es que una alma sea salva. Ajá, y después de que esa alma sea salva, pues lo demás viene por añadidura. Sí, Porque me acuerdo que en la Biblia comúnmente le decía, tu fe te ha hecho salva, no tu fe te ha hecho sana. Primero, primordialmente es la la salvación. salvación. Bueno, mi hermano Brian, sin más preámbulos, vamos a entrar, amén, en materia. Empecemos por tu niñez. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde creciste? Amén. ¿En qué año naciste? Bueno, mi nombre completo, para los que no saben, ¿verdad? Es Brian Lee Robles Padilla. Oh my gosh. ¿Saben? Y ese nombre, mi papá me puso el nombre del medio, mi middle name, como dicen, y mi apellido Robles por mi papá y mi mamá Padilla. ¿Y de dónde nació ese nombre Lee? Si nos ponemos a contar, mi papá se puso a ver Por- muchas Porque películas. eso es como un nombre chino, Sí, japonés. sí. Mi papá me quería poner Brandon Lee, como el hijo de Bruce Lee, Oh pero my gosh. no sé cómo convenció a mi mamá, pero ella decidió que Brandon no. Ah, Brian y Lee, él me puso Lee. y hablando de eso, de qué parte, de qué país tú eres, de qué pueblo?
Bueno, yo nací en Fajardo, Puerto Rico, en el Wow. 1992, 21 de agosto, en el Hospital San Pablo Del 92. del 92. Guau. Soy millennial. Oh, wow, wow. ¿Qué años esos entonces? ¿Y cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez, cuando yo trato de recordar así, mi niñez fue una niñez buena. Me acuerdo que siempre celebrábamos las Navidades en familia, Thanksgiving. Siempre los primos, las tías estaban en la casa en esos días. Siempre para mí eso era un recuerdo muy, muy bonito. Tu familia era muy unida. Mi familia era unida, pero al momento de pelear, peleaban. Eran muchos problemas. Habían problemas, sí. Y muchas veces porque a veces habían personas dentro del hogar Eh, compartiendo ese hogar Ajá. con nosotros. Ok. Y tú cuando recuerdas esa niñez, sientes que eso que tú dices de compartían personas tu hogar, sientes que en algún momento no te gustaba o te lastimaba o fluías. Fíjate que no, porque siempre me ponía contento de ver a mi familia. Ok, Como quiera, sí habían momentos muy bonitos de ok. vacilón, que es una palabra puertorriqueña, Ujú. de jugar, de bromear, de sentarnos en las noches también, aunque no nos congregábamos, mis papás, sí como quiera, venían personas como mi abuela y sus amistades o mis propias tías que eran evangélicas en un Pero tu momento. abuela es un pilar, se puede Sí, decir, tu y voy a abuela. llegar ahí. Ajá. Pero antes de eso también nos sentábamos a escuchar testimonios, a escuchar historias de muchas personas que a veces dicen que veían cosas, decían que Dios les hablaba o diferentes cosas así. Entonces tú recuerdas ese ambiente sano en lo Mi que... ambiente, en realidad mi ambiente era un ambiente muy sano. Siempre mis papás trabajaron, ¿ok? Mi papá siempre fue trabajador arduo. Él era guía turístico, tenía su propia guagua. Él pasaba trabajando 10, 12 horas al día. Mi mamá también trabajaba antes, pero siempre fue una familia. Nosotros siempre fuimos personas serias. No Ajá. éramos gente de charlatanerías, cafrerías, estar ahí con un revolú en la casa. No, era una persona que ya a las 9 para adentro. ¿Por Ujú. qué? Porque mis papás siempre nos quisieron cuidar de la calle. Por ejemplo, como en Puerto Rico hay mucha calle, no Y delincuencia, más en esos años, ¿verdad? sí, no una delincuencia fuera de lugar, pero siempre el joven puede encontrar algo malo que hacer en la calle o las amistades, ¿ves? Pero Claro. siempre mis papás, yo a veces lloraba porque ellos no me dejaban hacer ciertas cosas, no me dejaban tener motora, no me dejaban salir para donde yo quería sin decirle, pero Ajá. era porque me querían cuidar de la calle. Lo bueno es que yo tenía raíces cristianas pentecostales. Mi familia siempre fue de raíces cristianas pentecostales, pero en mi hogar al principio no, en cuestión de ¿De consistencia. qué años a qué años tú recuerdas que no eran como consistencia, nada más que decían que sí creían en un Dios, en el So, Evangelio? yo fui presentado en la iglesia cristiana evangélica, sí, pero lamentablemente el núcleo de mi familia como tal, no fuimos a temprana edad muy cristianos de congregarnos Ok, se puede decir que desde consistentemente. que naciste a los 8 empezaste a ir a la Por iglesia. ahí siempre nos llevaban un culto que otro, pero yo pienso que por ahí como desde los 8 o 9 años fue que empezamos en realidad a ir Ok. más consistentes. Entonces, antes de esos años, ¿tú recuerdas tu niñez como estar compartiendo con la Secular, familia, secularmente, compartiendo fiesta, fiestas secular en el bebida, mundo? sí, música mundana. Exacto, que no eran unos asistentes yendo a la iglesia cada domingo ni cada No, semana, pero en un tiempo no. eran conservadores. Eran conservadores, sí, entendían la moral, entendían qué Ujú. era lo que era correcto, pero siempre nos hablaron de Dios, siempre. Sí, Siempre un versículo que siempre mi papá me lo inculcó casi todos los días, era instruye al niño en su carrera y aún después de viejo no se apartará de ella. ajá. Y él confió en esa palabra fielmente. Entonces se puede decir que no naciste como tal en el evangelio, pero a medida que iban los años o de 8 para allá es que te empezaron a meter lo que era la iglesia y todo eso. Sí, sí, pero como vuelvo y digo, mi mamá se crió en la iglesia, mi Ajá, papá también, en un cierto aspecto. El problema era que por cosas de la vida, pues no tenían una iglesia que ellos pudieran llamar hogar, su ajá. iglesia local. Ujú. Porque obviamente mi papá, pues de un tiempo también se apartó del Señor, aunque su mamá siempre le decía, tú piensas que yo no oro por ti ni te amo, pero yo toda la noche oraba por ti. Y él mismo me confesó que una persona una vez le puso en la cabeza, Wow. lo que hicieron varias veces.
Una vez él estaba en unas cosas que estaba haciendo Medio que rara. sí, que él dice que él pudo haber no regresado porque lo Ajá. llevaban a alta mar y Y tal hasta vez ahí. te podían desaparecer. Exacto. Y él salió de eso, pero su mamá le inculcó siempre el evangelio de una manera u otra. Y tu Y mamá también, tu mamá viene de unas raíces bastante de fuego cristianas. pentecostal, sí. Exacto, que no había, como quiera, les iban a inculcar eso. Sí. Y hay algo que en tu niñez te marcó, ya sea para mal o para bien. O sea, háblame de las dos. Bueno, que yo me acuerdo así, siempre tú ves que cuando los niños andan juntos y a veces andan solos, hay Sí, muchas cosas que pueden pasar, muchas cosas que son indebidas porque los nenes son curiosos y a veces pasan cosas que no deberían de pasar. exacto. Sin entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero sí hay cosas que me marcaron pero yo no las registraba. No sé si me debo entender por eso. Sí, sí, Me sí, te pasaban, entiendo. pero yo no dejaba que eso me tirara a un abismo, Eh, tú porque mi- no las entendía. Porque tu misma inocencia de Sí, niño, sí, tú tal vez ujú, sentías que eso no estaba correcto, pero no lo entendías. sí. Pues, y por eso hay que tener mucho cuidado con quién tú dejas tus hijos, con Ujú, quién se quedan tus hijos en tu casa cuando se quedan solos. Hay ujú. muchas cosas que pueden No, pasar. y que tú y yo lo sabemos muy bien, que nuestros hijos con nadie los dejamos, No, porque no nos gusta. por experiencias propias, Ujú, ¿verdad? ujú. Tuyas y mías. Y por eso yo preguntaba que si en algún momento dado el que tus papás y tu mamá trabajaran mucho pudo influir en ese ambiente de que algo te marcara. Pues pasaban trabajando. Eso fue un tiempo muy poco. Ujú, De que estuviéramos solos así por trabajo, por los papás en el trabajo, ¿verdad? Porque uno va a la escuela, tiene que estar alguien contigo. No sé si te había dicho mucho esto, no te he compartido esto, pero yo me crié con un tío ajá, que se llama Emiliano. Y ujú. él estaba ahí mientras mis papás no estaban. Ok. O sea que mis papás sí estaban trabajando, pero él estaba ahí. Estabas a cargo de alguien. Mi papá compró la casa que nosotros vivíamos al principio con él. Y ya nosotros vivíamos los 5 juntos. Como él era una persona, wow, Ok. bien responsable con nosotros. Responsable Sí, contigo. pero él fue una parte que era como un confort para mí porque era mi tío, me defendía. Ajá. Cuando estaba en la escuela y pasaba un problema, ese era el que primero llegaba ahí. Algo que a mí me marcó cuando yo estaba creciendo fue la muerte de ese tío mío, Ok. porque a él lo encontraron en un carro, pero él tuvo un ataque al corazón. Me acuerdo que Ok. cuando llegamos en la mañana a buscarlo, porque él decía que le dolía el pecho, y cuando él sale por la puerta, él sale con la camisa empapada de Ajá, de sudor. sudor. Y lo llevamos al hospital y los estudios demostraron que tenía las venas tapadas, le hicieron una operación de corazón Ajá, abierto. Entonces después él estaba enfermo, él estaba como en recuperación. Y entonces él estaba un día llevando a un familiar mío a una fiesta, anyway, ajá. y unas personas le pusieron una trampa Ay, Dios. para robarle el carro y para asaltarlo si tenía dinero, Sí, ¿verdad? exacto. Y en el forcejeo él se quedó ahí. Ay, padre. En el forcejeo él ya no pudo sobrevivir Sí, eso, le dio sí. otro ataque. Eso fue un impacto demasiado grande. Y esa era una persona que para el lado de mi papá era un pilar. No, y que a ti te tuvo que marcar la ausencia de él porque tú pasabas con él. Sí, exacto. Pero Qué eso sí bueno. me marcó porque era como que, wow, yo no podía sobrepasar eso. Ajá. Pero no me afectó en cuestión de depresión ni nada, sino que me era como un vacío. Un vacío que Ujú, ya él no estaba. ujú. Los papás míos también un tiempo que se iban a divorciar. Ok. Y tú como niño, tú no lo entiendes completamente. Tú sabes que tus papás están peleando y Ajá. están al borde del divorcio. Tú lo sientes, pero no lo sabes definir bien. No lo Ok. sabes entender completamente. Ajá. Y sí, un momento que tuvieron tiempos difíciles en el matrimonio de ellos. Obviamente, todo matrimonio, todo Exacto. matrimonio, no hay ningún matrimonio perfecto. El que te Eso es diga eso así. es un mentiroso. Ujú. ¿Ok? Y más si no tiene a Cristo en el medio de ese matrimonio firmemente, es más difícil. Y otras cosas también. Me acuerdo que en ese momento, y era un momento creo que difícil económico, si no me acuerdo, de trabajo. De Ajá. trabajo, porque mi papá es de San Tomás, de una isla, de las Islas Vírgenes. Entonces él viajaba en avión toda la semana, los lunes, y venía los viernes. Oh, Y en esa wow. transición, entonces él empezó a buscar su licencia de turismo. Entonces como que hubo un tiempo difícil en ese tiempo económico y también en el matrimonio, que yo me acuerdo que nosotros visitamos una iglesia católica, pero Oh, no wow. muchas veces, Oh, wow. no muchas veces. Y me acuerdo a mi papá hablando con el Ajá. pastor, Ajá. si se puede Con decir. el sacerdote. Sí, con el sacerdote. Pero eso no fue mucho. Eso Ah, fue ok. creo que una vez o dos.
Okey. Sí, pero sí me acuerdo que él buscaba siempre, mi papá La buscaba la dirección. manera, ajá, de ir a la Sí, iglesia. Él siempre tomaba la buscaba. iniciativa. Sí, sí, Oh, sí. wow. Entonces, cuando tú hablas de que a lo mejor no creciste en un hogar cristiano, pero iban a la iglesia de vez en cuando, explícame entonces cómo fue esa decisión que ya tú dijiste y que tus papás dijeron, es hora que ya vayamos a la iglesia. Mira, mi papá siempre, como te digo, como cabeza del hogar, buscó siempre la oportunidad de empezar a congregarnos. Ujú, Por sus raíces, mi mamá también tenía raíces, obviamente, en la iglesia cristiana. So, siempre buscó la manera él. Y donde primero empezamos a ir, era una iglesia que se llamaba Defensores de la Fe, que ese es el concilio de Defensores de la Fe, pero él era de Villa Angelina, en Luquillo, Puerto Rico. Y ahí nosotros, me acuerdo, muchas escuelas bíblicas, que eso era algo que yo le doy gracias a Dios que pude pasar por eso, porque ese era como que lo que te mantenía por lo menos recibiendo palabras que tú entendieras. ujú. Y ahí pues como que yo empecé a entender y a cogerle el gusto de que el pastor era una persona ya de 60 Mayor. y pico. Y ese pastor, él siempre daba una oportunidad a los niños todos los cultos domingos. Ajá, Yo me acuerdo, esa iglesia era en el segundo piso. Y me acuerdo que ahí él siempre los domingos les daba oportunidad a los niños ajá. para que leyeran un salmo. Y yo siempre, como que yo siempre fui medio atrevido. Y mientras yo me iba, Era lanzado. sí, yo como que, escúchate, yo iba y saliendo por la puerta, pastor, da un salmo para el domingo. Y después en la casa decía, ay, Ay, ¿para no qué dije decir, no eso? Ahora tengo que decir. buscar un salmo. Yo decía, wow, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que ser serio. Yo me acuerdo una noche que era noche de dama. Ajá, Era culto de dama y nosotros nos vestimos como que esa fue la primera vez que nos vestimos como que queriendo agradar a Dios. ajá. Y en ese culto predicó, me acuerdo todavía, predicó un señor en culto de dama, un caballero. Y él predicó, hermano, estoy un poquito nervioso porque voy a predicar en Noche de Dama, voy a predicar del amor. Y Ay. eso siempre se me quedó ahí, Se se te me quedó. quedó. Entonces ahí cabe lo que el versículo que tú decías ahorita de instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se apartará de él, que es algo que las escuelas bíblicas, la iglesia, el culto te marcó, porque ahora de grande tú lo recuerdas como Ujú. algo agradable para tu vida y algo hermoso para el Señor, que Sí, es algo que nosotros muchas veces no lo entendemos, pero es algo que marca a los niños. sí, sí, Entonces, definitivamente. exacto. Entonces, podemos decir que ya se quedaron en esa iglesia. Sí, O estuvimos ahí mucho tiempo, de verdad. ok. No diría que éramos ahí, no eran líderes ni nada de eso, pero Ajá. sí, estuvimos mucho tiempo. Asistían como Sí, miembros sí. regulares. Y ya después que empiezan a ir para la iglesia, que quiero entrar en ese punto, ¿verdad? Tú empiezas a asistir a la escuela normalmente. En la escuela hay algo de tu testimonio que a mí me encanta mucho, que es lo que tú comenzaste a jugar pelota para ser pelotero. ¿En escuela fue que te desarrollaste o cómo surgió esa idea? Para jugar pelota, en realidad yo siempre anduve en el barrio, o sea, tirando pelotas por todas las paredes. Ajá. Mis papás siempre eran fiebre con la pelota. Siempre, siempre. Ujú. Siempre veían pelota en el televisor. En la televisión. Yo no sé cómo yo me encariñé con la pelota. Me regalaron un guante, creo. Empecé, siempre estaba afuera tirando, solo. Ok. Solo o con ¿De gente. qué edad tú recuerdas? Porque más o menos tú dijiste que de 8 o 7 empezaste a ir a la Mira, yo te voy a iglesia. decir una historia para que tú te rías. Yo empecé a jugar pelota como a los 5 o los 6, creo. Y voy a una práctica, estamos practicando y me cayó una bola en el ojo. Me rajé, dije, no voy más nada. Me quité por un tiempo como 3 años, me quité Ay, porque me traumé, me dio en el ojo y sí, ay, me puso eso mal. es demasiado feo. Sí, me puso mal, entonces tuve así un tiempo y después decidí otra vez. Hasta que entonces mi papá me consiguió un señor que dijo que estaba buscando peloteros para formar un equipito de 9 y 10 años. Y Ok. empecé a jugar ahí, no sé por qué, pero siempre tuve el talento, aunque no tenía la experiencia. No sé si me Ajá. entiendes. Sí, O sea, sí. que yo te podía ver a ti haciendo algo y yo podía imitarlo. Que a lo mejor no te formaste desde el principio, pero tenías ese talento ya nato. Ajá, como Ajá. que Ajá. brinqué paso. Siempre me defendía muy Mm. bien. Entonces después empecé a ¿Qué, cogerlo más qué serio. posición jugabas? Bueno, del principio era como primera base. Ok. Sí, porque yo era izquierdo. Yo Ajá. era zurdo. Entonces el izquierdo en la pelota no tiene muchas opciones. Puede ser pitcher, primera base o jugar outfield. O sea, lo limitan un poco. Sí, lo limita un poco al ser zurdo, pero el zurdo dicen mucho que vale mucho porque esto que lo otro, pero
Yo siento que el que es talentoso vale. Ajá, sí, No no, no tiene que ver si eres importa. zurdo o no. Ajá, No, pues entonces también pues empecé a jugarlo, empecé a coger más serio. Todavía me acuerdo que había un equipo que, como te dije, que estaban buscando más personas para jugar y después era un charlatán. ay, El coach era un Dios. charlatán, no habían organizado. Al fin y al cabo íbamos a jugar y después no llegaba el otro equipo, nos quedábamos pegados. Ajá, Pero me empecé a empapar en lo que era ver los juegos. ajá. Yo podía estar un juego ahí, ver los juegos, las 9 entradas, todo el juego Oh my del gosh. primero al último. Y después llega un primo mío a mi casa a vivir con nosotros y encontramos un equipo. Fuimos a hacer lo que se llama un tryout, Ujú. que es cuando tú como que te viran a ver qué es lo que cómo tú juegas. Sí, como Para ver si te agarran o no. dando a demostrar tu talento. Para ver si te agarran o no. Fuimos y el señor se quedó encantado con nosotros y dijo, los quiero a los dos. Ajá. Y empezamos a jugar ahí por ir para abajo. En realidad, nos dedicamos bastante en ese momento, ese principio, pero siempre estábamos en los cultos. Ok, Siempre fuimos a la iglesia, no cambiamos, mi papá no cambiaba una cosa con la otra. ok. Cuando tú recuerdas entonces la iglesia donde tú te congregabas, ¿fue la única donde ustedes se quedaron o asistieron a otra? No, hubo un tiempo que nos mudamos para otra iglesia, que era la iglesia pentecostal MI en Beltrán, en Fajardo. Ok. La razón por qué nos mudamos para esa iglesia, no sé. Yo creo que fue porque mi abuela era una persona que era creo un diácono ahí. Ujú. Era un diácono era diácono en esa iglesia, abría la iglesia, era consejera pastoral, le daba mucho para predicar. Ahí también era el pastor, era el presidente de la MI en esos momentos, Pastor Ok. William Hernández. Y pues ahí estábamos, muchas escuelas bíblicas dominicales, muchos retiros de 6 a 6. Ujú. Empezaba a las 6, después a las 9 era escuela dominical, después un culto y después otro culto más. Y esa iglesia sí, tuvimos muchos momentos bonitos. Lo que yo noté es que sí nos congregábamos, mis papás se congregaban ahí, pero yo empecé a entender que habían ciertas personas en mi familia que no eran consistentes en el evangelio. Ajá. Tú los veías que sí iban, pero no cambiaban. Seguían en la misma manera. Sí, entonces también uno como niño lo puedes ver, lo No, y puedes que ver. eso va a influir en ti porque tú eres un niño. Y que en tu casa llegas, pero no hay nadie que te instruya, no hay nadie que se Exacto. siente contigo a decirte, mira, es que hay que estudiar esto. O sí te dicen, te compran una Biblia y te... Y ya estuvo. Sí, pero Entonces, ¿tú no... recuerdas que nada más asististe a esas dos iglesias o...? Sí, esas dos iglesias fueron las dos iglesias que nosotros cuando yo estaba pequeño en Puerto Rico, esas fueron las iglesias Ok. que yo iba. La razón es porque ya después no íbamos a esa iglesia, no sabía yo, pero tú sabes que cuando tus papás dejan de ir, tú también dejas de ir. Y también entonces el otro enfoque mío era la pelota, que mientras estaba la pelota, yo estaba bien. Ujú. No me molestaba si no estaba yendo a la iglesia, porque obviamente no era un niño al cual lo habían agarrado como para formarlo desde niño en las cosas de Dios. No sé si me entiendo con ese punto. Hay niños que los cogen desde pequeños, empiezan a tocar instrumentos, los ponen a predicar. Así hasta Tú ese no tanto tuviste no. esa No, formación. no. Y eso es lo que... una de las cosas que ahora como cristiano quiero hacer con mis hijos, que siempre estén Lo haciendo de Dios algo, primero. siendo algo para Dios, Ajá. siendo algo para Dios, más allá de lo que es un niño, porque a veces dicen, no, porque es un niño, no, desde ahora. Entonces ya comenzaste, como quien dice, a asistir a la iglesia y después dejaron de ir un poco, no por la pelota, o simplemente porque las cosas pasaron así. ¿Sí? Empezaste a dedicarte a la pelota. Ujú. ¿De qué años a qué años se puede decir? ¿De 8 o 9 años empezaste a jugar De los 10 pelota? hasta los 14, de los 10 hasta los 13 en Puerto Rico. Y eso fue algo que a ti te gustaba demasiado, la pelota. Sí, obviamente, sí, como cualquier niño lo que quiere es jugar deporte, jugar con sus Ok. amigos, sí. Y pues uno empieza a pensar que hay futuro, en realidad, pero hay veces que no hay. Sí. Y entonces, cuando ya te decidiste a meter de lleno a lo que es la pelota, ¿cuándo es que ustedes deciden inmigrar para Estados Unidos? Mira, es un poquito largo, es como 5 años la trayectoria, pero en el 2006, por ahí más o menos a mediados, nosotros estábamos buscando siempre una mejor liga Ajá. de pelota, una más competitiva, porque también en ese momento empezaron a abrir lo que eran las escuelas, academias Ok. de pelota, pero ahí era como que si tú eres amigo mío, te acomodo, te meto, Preferencia. sí, como que ya tenían su gente, Ajá. ya tenían los peloteros, al menos que tú fueras un pelotero, wow, no te Extraordinario. querían meter, porque era Ajá. todo por beca.
¿O era pagando? Sí, era pagando. Ajá. Y era viajando a Exacto. 1 hora. Oh, wow. Y ya yo iba en ese camino de que estaba cogiendo las cosas bastante serias con la Ajá. pelota. Yo sentía que que yo tenía un futuro en la pelota Ajá. como tal. Y un tiempo que también jugué una selección que era para ir a jugar a México. Ajá. Era una selección de jugaban diferentes pueblos y eran todos los peloteros de Puerto Rico juntos para ir a jugar, representar a México, pero era por si te escogían. Ajá. Si jugaba, y eso fue un tiempo que estuvimos viajando a veces 3 horas de lejos. Te levantaba a las 6, llegaba a las 9 para jugar y después para ir para la casa otra Ok. vez. Mira, pues cuando estábamos jugando así, que estábamos buscando un sitio donde estudiar y Ujú. jugar béisbol a la vez, porque ese era el gol de que estuviéramos concentrados, sí estudiar una educación buena, pero también un sistema para jugar pelota. Ujú. Y entonces nos conocimos un señor que él escogía a los peloteros, los ponía en una plataforma como Facebook, Ajá. pero de pelotero, Ajá. y ahí como que era un showcase que te enseñaban a las escuelas de acá, De Estados de Unidos. high school y de colegio, de Ok. universidades, sí. Y él pues lo conocimos, una persona bien bonita al principio, como siempre, y él nos habló de que tiene este programa, de que mandan a los peloteros para Estados Unidos y que agarran becas. Y pues en ese momento es como que lo que queríamos. Todo pelotero en Puerto Rico, su meta es conseguir una beca completa para jugar en Estados Unidos, Ajá. en universidades. Sí. Y entonces no se consigue a los 14, eso se consigue a los 18. Oh, Pero wow. la escalera para llegar ahí es jugar en una high school para que tú te puedan ver. Bueno, como te estaba diciendo, mi papá encontró ese programa donde te promocionaban con las escuelas. Entonces ellos le propusieron dos escuelas, una en Orlando, Florida y una en Dover, Oklahoma. Ujú. Y pues mi papá escogió la que él pensó que le convenía en el momento, pero no fue algo muy pensado. Fue como quien dice así, Ujú. como que en el momento. ¿Y estabas tú triste porque dejabas allá a tus Sí, amigos? estaba muy triste porque yo no me quería ir. Ajá. Yo, en verdad, yo tenía mi mente ya preparada, mi plan, que yo iba para la escuela en Puerto Rico, la secundaria, que es high school. No, y como ya tú eras, como quien dice, se puede decir, ya comenzabas un adolescente, tenías tus amistades, Sí, tus noviecitas, sí, que obviamente, una. obviamente pasó eso porque obviamente ya tú, como quien dice, no estabas tan firme en el evangelio en ese No, momento. no. Entonces empezaste a experimentar lo que era el mundo. Pero en realidad no era por mí, sino Ajá. que mis papás pues no me llevaban. Claro, obviamente Como- no fue como quien dice tu culpa porque tú eras un nene, como tú ibas a saber, ¿verdad? Yo no tenía control de eso. Pero empezaste a experimentar a través de lo que es la pelota, la escuela, tus amistades, empezaste a experimentar lo que era el mundo. Sí, sí, nunca me tocó en esa temprana edad. Ah, ok. Pero sí hay otras tentaciones, hay muchas cosas que te quitan la mirada. Claro. La mirada. Entonces, tomó la iniciativa tu papá de emigrar aquí. Cuando emigraron aquí, ¿cómo te cayó ese cambio? Mal, Ajá. mal, no me gustó, al principio me quería ir. Entonces, hay otra cosa que yo experimenté aquí que nunca lo había experimentado, que era el racismo. Ajá. En Estados Unidos, la primera vez que yo me encontré con el racismo era aquí. Cuando llegué, eso me afectó porque las personas te decían, vuelve para tu país. No quiero llorar, ¿verdad? Como alguna gente, estás llorando, pero no. Sino que, pues la primera vez me encontré con alguien que me diera, habla inglés, que no estás en tu país, Ajá. o regrésate para tu país. Ahí fue que empezaron algunos problemas en mi vida que yo sentía que no eran justos. Ok. Como por ejemplo, con los peloteros americanos, ¿verdad? No puedo mencionar el nombre, pero ellos te hacían un tipo de bullying físico. Ok. Te cogían en el Oh, te wow. decían, aquí hablas inglés. Y cuando tú entraste allá a high school, como cuando te vieron jugando tus maestros, ¿qué te decían? Estaban muy Ok. contentos porque era una escuela pequeña y le hacían falta peloteros. Pero Wow. como toda historia al principio, todo es bonito, todo es una luna de miel. Hay personas que son bien malvadas Claro. y como que tienen su plan. Ya en ese punto estabas entrando como quien dice a la adolescencia, 14 para arriba. Sí. ¿Cómo tú sentiste que cuando entraste a la adolescencia, en qué manera cambió tu forma de ver la vida? Bueno, ¿cómo cambió mi forma de ver la vida? Cambió drásticamente, porque como te volví y te digo, era como que yo no entendía este sistema, que yo estaba nuevo. Sí, En la chocante. escuela, muchos problemas, eran como que difíciles de pasar porque, como te digo, nunca había experimentado el racismo, ¿verdad? Pero no nos querían aceptar. Ellos querían el beneficio de peloteros
que fueran buenos hábiles, pero no querían aceptar ellos a nosotros. También otra cosa es que no entendían nuestra cultura. No, Y eso claro. me daba muy duro a mí, me puso... Ahí fue como un detonante que empezó en tu juventud, ¿verdad? Como sí, ese detonante que tú empezaste a ver esa, quizás puedo decir una soledad. sí, como que todo el mundo me trataba mal en Ujú. el equipo y también como yo era uno de los menores, el mismo coach nos castigaba por cantar en inglés porque éramos varios puertorriqueños que vinimos, pero en realidad era como una fama que teníamos que todo el mundo sabía de nosotros y todo el mundo preguntaba por nosotros, quiero ver los boricuas, quiero ver los Eras muy reconocido, ¿verdad? Yo no como tal, yo personalmente, pero sí el grupo. Ok. El grupo de los puertorriqueños que vino a ese pueblo a jugar pelota era como que todo el estado lo sabía porque en ese círculo de la pelota y los high school todo el mundo se hablaba. Y mientras pasabas por eso, lo de la high school y todo eso, ¿tú crees que hubieron amistades y influencias que te alejaron más de Dios? Voluntariamente o involuntariamente sí, Ok. porque el ambiente era un ambiente de cero espiritualidad, cero Ajá. seriedad, era todo un vacilón, era todo tentación, era todo haciendo cosas malas, Sí, buscando en qué meterse. o sea que como quien dice, la pelota era tu sueño, pero a través de ese sueño tuyo empezaste a experimentar otras cosas Sí, que no venían de Dios, no, que no. empezaste a experimentar la soledad. Y me empecé a sentir pequeño, Ok. como que yo era insignificante, O sea, como estabas viviendo tu sueño, pero no era lo que Dios pero quería. amargamente. Pues todo lo que tú me hablas, que te sentías incomprendido, no te sentías que no era tu lugar, cosas que te marcaron llegando a este país. Pero mientras tú estabas en eso, que tal vez esas influencias te alejaron de Dios, también hubo algo de ti de poder, o de tus papás, de visitar una iglesia. Sí, cuando llegamos aquí a Dover, Oklahoma, nos encontramos con un señor dominicano y cuando vinimos a ver, pues él visitaba una iglesia. Ok. Amén, que ahora es el pastor Josué David Espinal. Y entonces en ese momento él nos invita a la iglesia y fue como que algo de Dios que nos Ok. encontramos porque estábamos sedientos. Ajá. Y pues yo estaba en la high school concentrado completamente en la pelota. Sí. Estudios y pelota, era lo mío aquí. Y otras cosas. Sí, no, pues claro, uno de muchachito empieza a inventar con la cerveza, empieza a inventar con las Las muchachitas. noviecitas. Sí, empiezas a desconcentrarte y a la Ok. misma vez eso te quita de tu sueño. Ujú. Te quita de tu sueño como pelotero porque te empiezas a desenfocar. Y yo me empecé a desenfocar a la misma vez porque me estaba desanimando, Wow. porque veía que no me salía nada bien. Ajá. Era como que una batalla en contra del agua. Ajá. Entonces, pues ya cuando estoy en la high school no quería buscarle a Dios para nada. Pero pasé muchas situaciones difíciles en la high school que eran cosas que pues yo mismo me las busqué a la misma vez por no estar agarrado de la mano de Dios. Entonces empezaron a llegar muchos pensamientos negativos. Yo vivía una persona que era una persona ansiosa, una persona que pasaba en depresión, no crónico, porque sí funcionaba. Yo era un depresivo funcional. Funcional. Sí, que yo podía salir, reírme, estar contigo y después cuando estaba solo volvía a lo mismo. Y sí, pasé muchas tristezas también, pues cosas que pasaron en mi casa, mi mamá tenía muchas enfermedades, mi papá estaba pasando muchos problemas y eso fue carcomiéndome en la high school, y nunca pude dar el paso de fe, Ok. pero tampoco me interesaba en realidad. Yo estaba viendo mi vida libre, yo estaba viendo mi vida Sin límites. sin límites, ¿sabes? Porque a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo, me gustaba estar en cada fiesta que yo pudiera, si me ofrecían una cerveza, alcohol, lo cogía normal, y no había nada que mis papás pudieran hacer por mí, porque no estaba enojado con Dios, como dije ahorita, pero sí me gustaba hacer las cosas del mundo. Ok. Amén. Entonces, mientras tú visitabas esta iglesia, empezaste a experimentar tú el mundo, se puede decir. Sí. Y empezaste a experimentar cosas que lastimosamente, pues quizás hoy en día no hubieras querido. Háblame un poco de eso. No, yo me aparté completamente, me desconecté de Dios. En una parte no era mi culpa, en otra parte sí era mi culpa, porque obviamente no hay excusa para buscarle a Dios. Como Ajá. por ejemplo, vemos a Jesucristo que a los 12 años estaba metido en el templo en los negocios del Padre, pero yo completamente, como vi que mis papás, ¿Dejaron de ir? pues yo dije, pues ahí libre albedrío, puedo hacer lo que yo Ajá. quiera. Empecé a mezclarme con amistades, haciéndote
cualquier tentación que viniera en realidad. Okey. Y entonces, ¿seguiste asistiendo a esta iglesia o no? No, un momento que eso como que se deshizo, ese movimiento. Y pues yo, como yo estaba en el mundo, la verdad, yo estaba apartado de Dios. Pues a la misma vez estaba desconectado de todo lo que era Dios. Estaba apartado, estaba sin Dios, nunca íbamos a la iglesia, nunca hacíamos nada para Dios. Pues yo duré en la high school completamente sin ir, iba a la iglesia, pero solamente iba para ir con mis papás, porque mis papás no me obligaban, pero me decían, tienes que ir, si aquí tú vives en mi casa, tienes que ir para la iglesia. No me obligaban, pero sí fuertemente me motivaban a ir. Ujú. Y estábamos ahí en la high school, yo iba, pero yo iba solamente a aplaudir, a orar con la cabeza, con los ojos cerrados, por más que me predicaban, me decían conviértete, personas que me cogían, me agarraban uno a uno y me decían, mira, acepta a Cristo. Y yo como joven, No. ni para atrás ni para adelante, yo no es que yo no quería saber de Dios, es que a mí me gustaba mucho el mundo. ¿Entiendes? Ujú. Me gustaba mucho estar en party, me gustaba estar, tener muchas noviecitas, estar en lo que es un joven en el mundo, La escuchar bebida. la bebida, escuchar música, me encantaba escuchar música mundana. O sea, yo me gozaba en mis deleites y en mis pecados. Yo no quería Exacto. saber, no es que no, yo no tenía ningún enojo contra Dios, yo no era ese tipo de persona, sino que a mí me gustaba mucho el mundo, pero que yo no entendía que eso me estaba llevando más y más a la depresión. Ajá. Y pues después de eso, pues ya me graduó de la high school y voy para el colegio. Y ahí es donde empieza otra historia diferente. Que Porque ahí yo estaba solo. ahí tu historia es más fuerte. Sí, porque yo estaba solo. Ya no hay nadie que me estaba cuidando. No hay Ajá. nadie que me estuviera dando consejos. No, y quizás en la high school estabas experimentando lo que era la bebida, las noviecitas, las Ujú, mujeres, sí. pero Pero nunca había tocado. en el colegio se potenció más Sí, se es multiplicó. ¿Por qué? Porque ahora yo tenía tiempo de más. ajá. Yo me podía levantar a las 10 de la mañana, no tenía que nadie decirme qué hacer, yo tenía mi propio carro. Entonces tú empiezas a mezclarte con personas que tal vez nunca en su vida han escuchado de Dios. Okey. Y empiezan a llegar diferentes tentaciones, empiezas a conocer personas como si nada, empiezas a unirte con ellos, empiezas a ver hasta una manera diferente de beber. Ajá. Porque yo llegué hasta a beber en las mañanas. Okey. Yo lle- Y pregunta, cuando que ya que tú entraste para el colegio, ¿verdad? Eh, ¿Ya entraste con la meta de seguir siendo pelotero o ya ese sueño ya había terminado? Sí, mira, yo pasé unas cosas en la high school que odio volver para atrás, pero sí como que yo mismo me puse el pie. Okey. Yo mismo me atrasé porque me metí en muchos problemas, casi no con la ley, pero me suspendieron varias veces. Entonces eso como que me siguió para la universidad. Pero ahora sí estaba más al garete. Ajá. Ahora sí, como te dije, bebía en las mañanas. Si me sentía que estaba todavía resacado de la noche anterior, cogía un jugo de China y le echaba vodka y me lo llevaba para el parque. O sea, que así no ibas a funcionar para el No, deporte. y el problema fue que yo llegué tarde a ese equipo. Okey. Yo no tuve beca. Yo mis becas las conseguí yo por mi propia cuenta, pero no una beca escolar. Entonces, yo al llegar, llegué como que último. Y Ajá. entonces era como que yo sentía que yo estaba atrás. Y estaba atrás. Entonces, mientras más yo me desenfocaba de la pelota o más me iba mal, más yo me apartaba de Dios. Y te refugiabas en la bebida. Sí, no era alcohólico de que todos los días Ajá. tenía que beber, pero me gustaba beber Okey. socialmente, que era como que Ajá. era para mí divertido. Entonces nosotros vivíamos en unos apartamentos que todo el mundo vivía en los peloteros y todo el mundo visitaba ahí. Tú sabes lo que Wow. visita ahí. Sí. Cualquier tipo de persona. Entonces uno era como que un party todas las noches, Ajá. de lunes a domingo. Y eso pues poco a poco me fue deteriorando también mi cuerpo como pelotero, porque pelotero tú no puedes estar desenfocado físicamente. O abusando de No, sustancias, ¿verdad? no. No puede. Entonces, pues fíjate, en la high school ni nunca en mi vida, ni en Puerto Rico había probado Ajá. pero mi vida en un momento en que yo como que la necesité, Okey. ignorantemente, obviamente, pero como que me cayó bien y dije, pues esto es un escape nuevo, algo diferente. Y aunque mis papás me predicaron 1000 veces de que no tocara ciertas cosas, pero la encontré y fue como que un primer amor con algo diferente. Sí, porque la gente dice, no, pues tú no te puedes poner la
pero yo tenía $20 en el bolsillo y me hacía como me quemaba el bolsillo. No podían estar ahí No porque los podían, necesitaban. pero mis papás siempre me llamaban y siempre me preguntaban, ¿algo te pasa? ¿Qué te pasa? Mami me decía, algo te pasa, estoy orando por ti. Y por eso es importante la oración de una mamá. Sí, Pero ellos como que se la huelían, que algo estaba pasando en mi vida. exacto. Pero a la misma vez Dios estaba trabajando conmigo fuertemente yo entendía que yo estaba haciendo las cosas mal. Ajá. Y como que mientras más yo me despegaba de la pelota, más me acercaba a Dios. Oh, wow. O sea, yo estaba en un punto medio. Ajá. Estaba lejos de la pelota más y más, pero estaba acercándome al plan de Dios. Sí, porque como que al tú no sentirte como que estabas al nivel de los demás peloteros, tú empezaste, como quien dice, a descuidar tu cuerpo, no lo estabas No lo estaba tomando en nutriendo. serio. Exacto, no lo estabas tomando en serio y empezaste a agarrar otros escapes, pero era como el método de Dios, tal vez en ese sentido, buscar, si lo vemos así, el método de Dios que te estaba trayendo a Él. Sí, porque me estaba poniendo a comer algarroba. No, y que el problema es que yo lo sentía. Ajá. Yo lo sentía en mi ser que yo estaba haciendo las cosas mal. Pero que yo iba en el camino como que hacia Dios. Ajá. Como que yo sentía, wow, estoy haciendo las cosas mal, pero siempre pensaba en Dios. Decía, wow, Dios, ¿qué estará pensando Dios de mí? Dios me va a castigar. Y eso como que volvemos, instruye al niño en su camino y en su carrera y aún después de viejo no se apartará de ella. Ujú. Y eso como que me calcomía. Y como que empecé a hacer un descontrol total en mi vida. No respetaba nada. Wow. Lo que me ponían delante de mí, eso sí era pero sí cualquier cosa que me decía, métete esto, Ok. yo lo hacía. Ajá. Y entonces empecé a encontrarme con amistades que a ellos les gustaba eso, les gustaba Las pastillas. esas pastillas, sí, cualquier cosa que me ofrecían en realidad, bebiendo en las mañanas, que Ajá. eso no es normal, ¿entiendes? Entonces sí, me encontré con muchas cosas que me fueron empeorando. En el momento peor de mi vida fue que el diablo me ofreció más cosas, más Exacto. tentaciones. Sí, empecé a no importarme en realidad las relaciones que yo tuviera. Era, Era cualquier cualquier persona que yo muchacha que conocía me pasara. interesaba. También estaba batallando con una depresión porque yo sentía que no estaba. Yo sentía, volviendo al tema de la pelota, que mis coach no veían en mí. Ujú. Aunque yo pudiera jugar lo mejor, yo podía ser una estrella, podía brincar para atrás y dar una vuelta y no, ellos No como que superaba sus expectativas. no. Ujú. Entonces eso como que me afectó, como que empecé a decir, no, pues no vale la pena, pero la depresión me empezó a caer más y más ¿Y cada como día. cuántos años estuviste así en el college? Aquí Nada más en tuve Estados uno. aquí en Estados Sí. Unidos, que tú empezaste a abrirle la puerta pues a lo que es los vicios, ¿verdad? Sí, Después de eso, después de eso, estuve un año ahí, después de eso, decidimos hacer otra cosa con la pelota, que fue jugar en República Dominicana. Entonces, en ese proceso también encontré lo mismo, el rechazo. ujú, Y en ese momento, me acuerdo que una noche yo me vestí porque escuché una campaña al aire libre. en República Sí, Dominicana. pero mira, Dios ya estaba trabajando conmigo. No sé si tú sabes esto, pero yo como encontré la oración en mi vida, como comenzando, como a Dios, empecé a clamarle a Dios. Ajá. Yo había escuchado una película que una persona dijo, todas las noches yo hago 100 push-ups y le oro a Dios. Oh, wow. Y yo en mi mente como que dije, tal vez yo tengo que orar. Se te quedó eso. Sí, como que dije, ¿sabes qué? Yo tengo que orar. Porque también los peloteros en Dominicana, todos en la noche oraban. Y eran mundanos. Exacto, y te daban el ejemplo de que Sí, eran muy creyentes de Dios, Ajá. tenían mucha fe. Entonces, en ese momento que yo me salgo de la universidad para irme a jugar, tratar de filmar profesional. Pero en ese momento, como que seguí en mi vida. Aunque me salí Ajá. del colegio y me salí de ese ambiente, todavía me acuerdo, mira qué sucio es el diablo, que yo voy para un concierto de un rapero americano aquí y en ese concierto ya yo estaba quitado. Ajá. Yo no quería. Sí. Y en ese momento que estoy como que entre medio del diablo y Dios, Ajá. me estaban jalando, en ese momento estoy en el concierto y dije, y me cae a mí un pie. Sin que nadie Bien te lo grandote. diera. Sí, bien grandote. Y dije, bueno, No es de nadie. dije yo pues estoy aquí. Y volví a caer.
Y no Dios. era una adicción así como que yo no podía vivir, sino que me gustaba Ajá. y lo quería seguir haciendo. Y volví a eso otra vez. Entonces, pero ahí estaba más apartado. Entonces, cuando voy a Dominicana, como te dije que estaba escuchando las campañas al aire libre, Dios me estaba llamando. Ajá. Dios me estaba llamando fuertemente. Oh, wow. Porque yo dije, yo me vestí, me puse mis pantallas, como yo estaba. Sí. Yo fui vestido, fui y dije, voy a buscarle a Dios. Porque ya no aguantaba. Ujú. Y entonces me acuerdo que voy y los peloteros me estaban vacilando, te vas a convertir. Y yo, pues no sé, ¿verdad? Ajá. Pero en ese momento voy a una campaña al aire libre, está un muchacho predicando, empezando a predicar, pero se metió Dios bien fuertemente Sí. para él. Para él Dios se metió fuertemente y él dijo que aquí no se iba a predicar hoy. Oh, wow. Y yo fui con una expectativa de De que Dios, recibir algo. de que Dios interviniera en tu Sí, vida. de que Dios me llamara. Ajá. Tú, ven, te quiero aquí, te Ajá. quiero que tú aceptes a Cristo. Ajá. Y no pasó. Ok. Me fui, no triste, pero me fui como que faltándome algo. Pero yo estaba escuchando las campañas, las escuchaba y me ponía a escucharlas, no les ponía a prestar atención. Sí. Porque en Dominicana ellos son muy, muy practicantes de las campañas al aire libre, a No, todo volumen. Dominicana es el A todo primer país volumen, que hace. sí. Ajá. Y Número uno entonces en eso. empecé como empezó Dios a trabajar conmigo. Ajá. Empezó a trabajar conmigo, a llamarme. Allá en ese país. Sí, y después entonces vuelvo a Oklahoma. Cuando ya no se hizo el sueño de jugar pelota, ya me rendí. ¿Y por qué se rindió el sueño? Me rendí porque yo estaba haciendo los tryouts con los equipos de Grandes Ligas Ajá. para que tú puedas firmar profesionalmente a su finca. Ajá. Una finca donde hay peloteros que quieren subir para nivel. llegar a las ligas menores para después ser Grandes Ligas. Entonces, yo estuve haciendo tryouts, no me iba bien. Lo mismo me encontré, no veían en mí lo que yo veía. Pero en una me lecciono de mi pierna y ahí dije, ¿sabes qué? Ya no quería más nada porque un esfuerzo bien grande que hice allá. Me puse en la mejor condición física de mi vida. Ajá. Y cuando vi que no pasaba, vi que era una desilusión, me lastimé, pero como que decía, no, sabes que no estaba triste, no me quería esperar para No, y recuperarme. que para recuperarte tomas un tiempo, Sí, te tarda un mes y terapias. después tienes que volver a caer en tiempo. Ajá. Mientras tanto, Dios trabajando conmigo. Ajá. Dios trabajando conmigo en cada momento. Entonces, cuando vengo para Oklahoma, que ya estoy quitado, Ajá. que me quiero ir para la universidad otra vez, entonces me encuentro otra vez otra vez. Wow. Y entonces, cuando ya Dios empieza a trabajar fuertemente conmigo, y me acuerdo una vez que yo estaba sentado con unos amigos y en ese momento yo estaba sentado en el mueble y yo siento que tuve una visión. Ok. Y en esa visión yo me veía predicando. Oh, wow. Pero estabas en el viaje. Sí. Ujú. Y yo me veía predicando frente a una multitud. Ujú. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo tengo que estar loco. Ujú. Porque, ¿qué es esto? O sea, yo no estoy en los caminos. Ujú. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero sí como que dije, yo estoy loco, yo me voy de aquí y me fui. Tú estabas sintiendo el llamado del Señor. Sí, estaba sintiendo el llamado a Dios fuertemente y dije, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Me voy y me empecé a alejar de esas personas. Ajá. Me empecé a alejar de esas personas. Entonces, otra cosa que un golpe, fue que traté de volver a la universidad y Ajá. me dijeron que no Oh, podía wow. volver por ahora. Porque mi beca, un problema que pasó eso tiene un tiempo que Sí. caduca. Ajá. Entonces tiene que esperar hasta el otro semestre. Y no, eso fue Tus sueños se fueron. Sí, los dos. Se perdieron. Se fueron. El colegio y la pelota. Sí, se fueron los dos y hasta el mismo coach me encontré y me dijo, ¿qué tú haces? Estás vendiendo porque estás en un carro nuevo y como que eso me dio un golpe más Sí, todavía, como que- yo no hago falta. Exacto. No hago falta, el equipo y anyway me olvidé de eso y cuando llego a Dover otra vez, que estoy con mi familia, mi papá estaba trabajando lejos. Ajá. Entonces yo no tenía nadie que me dijera qué hacer. Sí, que te controlara. No, yo estaba solo, mi mamá estaba conmigo, pero ella no me mandaba. Y ahí tenías que unos Tenía 19, 20. 20, 19. 19. 19 casi para 20. Y entonces, pues, consigo un trabajo. En todo esto, la depresión estaba fuerte en mi vida, porque yo me Sí. sentía como un fracaso. Entonces, hay muchos peloteros que cuando no cumplen sus sueños, es una Se depresión. pierden. Sí, se descontrolan porque no tienen un sistema ya, Ajá. no tienen una rutina, Ajá. no tienen un coach que les dice qué hacer. Ujú. No, y que yo también me sentía bien triste porque no cumplí a lo que mis papás me trajeron aquí. Ajá.
Y yo decía en mi mente, wow, cuando yo sea rico, que tenga dinero, voy a comprar una casa a mi mamá y mi papá, los voy a sacar de la pobreza, Ujú. aunque eran clase media baja. Y eso eran metas, sueños. Entonces, al yo ver que eso no se cumplió, Sí. fue un golpe. Ajá. Pero esa depresión, Dios la usó para entonces llevarme a Él. Exacto. Porque la depresión te lleva a que tú busques de Él. Ujú. Cuando más Entonces, lo eso necesitas. me llevó a buscar más de Dios. Y yo estaba empezando a orar por mí mismo, yo orando solo en mi casa. Y pues cuando vengo otra vez que no tengo nada que hacer, no estoy en el colegio, no tengo nada, me puse a trabajar en una escuela, en un trabajo, y decido mudarme con mi hermano. Mi hermano era cristiano en ese momento y eran cristianos devotos, eran líderes y todo eso en la iglesia. Entonces, cuando me mudo para la casa de él, él me dice, aquí tú le vas a hacer, no le vas a servir a Dios, pero tienes que ir al culto. No tienes opción, tienes que No, ir. tienes que ir 2 veces a la semana al Ajá. culto y si no, no puedes vivir aquí. Exacto. Y en principio yo sentía que eso era un poquito fuerte, pero después, le agradecí. Entonces, cuando estoy así, que consigo el trabajo, dije, gloria a Dios, estoy bien. Entonces estoy yendo a la iglesia, normal, Ya esta tranquilo. iglesia era la que habían formado, ¿verdad? Sí, ya era la iglesia Pentecostal La Peñadoré. Ujú. Entonces estoy yendo ahí, compartiendo normal, cuando me iba, hacía mis cosas, lo que me daba la gana. Pero todavía seguía la depresión en mí. Ujú. Todavía seguía esa falta de propósito en mi vida. Ujú. Pero llega un punto en que empecé a cambiar porque estaba yendo a la iglesia. Empecé a cambiar, empecé a vestirme mejor, a recortarme mejor. Entonces tú sientes que Dios utilizó de cierta manera a tu hermano para acercarte al Sí, propósito de él. indiscutiblemente. Que Sí, ese fue uno de las personas que Dios utilizó para acercarte sí, a sí, él. sí, indiscutiblemente. Aunque fuera fuerte, pero a través de eso, Dios me pudo entonces poner en una situación al frente de él para recibir El palabra. plan de él. Sí, exacto, Ujú. porque yo no quería ninguna iglesia, no porque no me gusta, no porque no odiaba a Dios, sino porque no quería, estaba en mi mundo como joven. Sí. Sí, entonces hay otros vicios que uno tiene también, que eso también te hace sentir más pecador, te hace Claro. sentir más que estás mal Ajá. delante de Dios, más sucio. Entonces eso no mejoraba, nada mejoraba en mi Nada vida. mejoraba. Y yo no entendía, pero yo empecé a pensar en un versículo que dice, amén, en Mateo 6:33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Claro. Y entonces eso empezó en mi vida A carcomer. a carcomerte. ¿Sabes qué? Olvídate de eso, piensa en las cosas de Dios, que todo lo demás Viene va a por. venir. Ajá. Había gente que me han predicado, Sí. pero yo no aceptaba a Cristo ni personalmente, nada. Yo no Estaba quería. cerrado. No, porque es que a mí me gustaba el mundo. Ajá. Yo no es que yo odiaba a Dios, yo no era ateo, yo siempre fui creyente a Dios. Pero no quería dejar las cosas del mundo, los vicios. Claro. Pero ya cuando los probé, porque ese es el problema, que los vicios y las cosas del mundo son bonitas hasta que las pruebas y hasta que ves el efecto. Y de ahí devuelve una dependencia. Sí, el efecto secundario de esa droga, de ese Ujú. pecado, Claro. porque el pecado Claro. es más que cualquier. Y entonces, pues, poco a poco fui yendo a la iglesia, iba los domingos y los martes. Sí, iba a la iglesia los domingos y los martes y Dios estaba trabajando conmigo, hasta que un domingo de Pascua, como te estaba diciendo, este muchacho predicador, evangelista, amén, me llamó desde el púlpito, me llamó y me dijo todo lo que me estaba pasando en mi vida, Ajá. pero como una lista, A, B, C, D, E, F, G. El Espíritu Santo. Me dijo, no te sale nada bien. ¿Por qué no te está saliendo nada bien? Me dijo, yo fui el que le puse la venda sobre los ojos a tus dirigentes de pelota Wow. para que no vieran lo que había que en tú ti. valías. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no es porque no te quiero jugando pelota, sino que te quiero predicando mi palabra. Wow. Y hasta el sol de hoy yo vivo por esa palabra que Dios me dijo. Sí. Y él ahí al quebrantarme con tantas cosas que Dios nada más sabía Solo Dios. a través del don de ciencia, en ese momento no tuvo que preguntarme. Wow. Entonces cuando ese muchacho me da esa palabra, amén, no tuvo ni que preguntarme 2 veces. Sí. ¿Tú quieres a Cristo? Y yo le dije amén. Porque ya era un quebrantamiento que llevaba un peso encima. Ya estabas cansado. Sí, estaba cansado del mundo. Sí. Y
pues, gloria a Dios, ¿verdad? Que pudo Dios usar una persona. Ujú, Porque hay veces que pensamos que podemos convencer a las personas a venir a Cristo, pero no ujú. tenemos No. nada. Solamente el Espíritu Santo de Dios, Ujú. a través de su convencimiento de pecado, puede entonces traernos a sus pies, puede entonces convencernos de pecado. Sí, Y pues en ese momento fue como un peso grande que se soltó de sobre mis hombros. sí, Y lo primerito que hice en ese día fue llamar a mi papá y decirle, papi, acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. y Amén. desde ese momento no has mirado para atrás. No, no, pero sí he tenido mis altas y bajas como cristiano y nunca lo niego, pero ese llamado que él me hizo, esas visiones que tuve, Sí, porque hay veces que he querido como que salir a decir, wow, este es el momento en que se está cumpliendo la visión que yo tuve, ajá, pero digo no, todavía no es. ajá, todavía no. No, porque sí he estado delante de muchas personas, pero no como en esa visión. Sí, Porque en esa visión yo estaba bien fuerte espiritualmente, wow. estaba súper entregado, porque sí amo a Dios ahora mismo y estoy entregado a Él completamente, Pero todo pero lleva un proceso. sí, pero en el nivel que yo me vi, en Ujú. ese momento no lo he visto todavía. Entonces tú puedes decir que todavía falta que se cumpla. Sí, 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 pero yo vivo por esa palabra que me dieron. Me dijo que yo te quiero predicando mi palabra. claro. Aunque nadie me crea, aunque no crean Sí, en mí. no, Porque algo que yo he entendido, si tú no quieres creer en mí, eso no me importa, porque tú no no, me llamaste, me llamó no. Dios. Es que solo tú sabes lo que Dios te habló ese Sí, día sí. y lo que No, Dios te mostró. ajá, y que empezó por cosas que nadie sabía en mi vida, nadie las podía saber, Nadie. porque yo solamente las estaba pasando. Exacto. Y al él decirme que todo te está saliendo, porque yo decía, todo me está saliendo mal, Mira, yo un momento en la escuela tuve que coger psicólogo, Ajá. yo tuve que bregar con un psicólogo diario, porque Tu depresión tan profunda. no, las cosas que yo estaba haciendo, que te dije que me metí en Ajá. problemas, me estaban pasando empeorando mi depresión. Sí, Entonces yo tenía que hablar con él de mi depresión, de mis desilusiones, de sí. mi que yo me sentía que yo era un fracaso. Ajá. Y entonces tuve que hablar con un psicólogo. Entonces ya después de eso, gracias a Dios, pues pude ser libre de Wow, eso. qué bueno. Sí, Que es que cuando Dios llega, uno completamente se siente libre y suelta esa carga. sí, Porque simplemente quien puede conocer lo que tú estás pasando es el Espíritu Santo, nadie más. sí, Ningún no. hombre te puede comprender. Ningún hombre va a saber lo que tú estás pasando si no es Dios. Y es que Dios es tan maravilloso. A veces, como yo te decía al principio, cuando comenzábamos, que a veces pensamos que no tenemos algo para testificar. Pero mira lo que Dios venía haciendo contigo. Y a veces nosotros por desobedientes, por desobedecer el plan de Dios, o por simplemente porque eras un niño porque no sabías, te alejaste de Él. Se retrasó el plan del Señor, pero el Señor llega justo a tiempo. Amén, Llegó sí, cuando tú no. lo necesitabas. Sí, sí, Y sí. a lo mejor, como tú dices, muchas veces no has dado el 100, otras veces el 50, pero es parte de la formación del Señor. Ujú. Si tú miras el tiempo ahora de cómo estás ahora y cómo estabas antes, yo me imagino que puedes decir que estás mucho que mejor ahora. Sí, no, no, definitivamente. Eh, yo le doy gracias a Dios porque es un momento muy bonito en mi vida. Ajá, Demasiado bonito. Es como que era en mi mente, yo diría que yo me digo a mí mismo, "Ah, ya era tiempo. sí, Ya era tiempo que yo viniera a los pasos de Dios, a los caminos de Dios. Porque mira, una palabra que mi papá desató sobre mi vida ajá, y él no sabía que lo hizo, pero parándose firmemente, cuando alguien te dice algo y tú te paras firme sobre una palabra ajá, que él profetizó sobre sus hijos. ujú, Porque una persona le dijo, mira, tus hijos van a ser como Daddy Yankee, rapero, Don Omar. Y él le dijo, no, mis ajá, hijos van a ser adoradores de Dios. wow, Y no hay un día que pase en mi vida que yo diga, si yo no le canto al Señor, si yo no le adoro, ajá. yo digo, algo está mal. No, y yo lo puedo testificar que en un momento dado quizás tú quisiste salir corriendo del llamado del Señor y que tú sentías que estabas estancado, pero ahora tú estás cogiendo los guantes y tú Sí, sabes no, lo sí, que vales. sí. Nadie te tiene que decir a ti lo que tú vales. No. El único que te tiene que decir qué es lo que tú vales es Dios. Si Dios te llamó, imagínate lo que vio en ti, que confió en ti Exacto. para poner ese Entonces, llamado en ti. entonces el que te va capacitando es Dios. Sí, no, Él te va a claro. ir capacitando su tiempo. Y qué cosa más hermosa que ahora estás aquí en los caminos, que tus hijos tienen un futuro diferente al tuyo. Sí, tal vez no firmaste, no llegaste a grandes ligas, Ujú, no, no fuiste una persona reconocida, pero en el Señor somos más. sí, ¿Por no. qué? Porque cuando estemos allá en el cielo, allá el que tiene que reconocerlos es Dios. El que Sí, tendremos allá un espacio en el cielo. Aquí tal vez no tengamos el valor como dice la sociedad,
pero en el Señor tenemos ese valor. Amén. Sí, no, amén. Y el problema es que, mira, yo me pude haber muerto. Claro. Yo me metí que casi me muero. Anduve guiando borracho, los policías no me agarraron preso. Me interrogaron y no me metieron preso. Muchas cosas me pudieron haber pasado, pero ¿sabes qué? El Señor tuvo misericordia. Sí. Y dijo, ¿sabes qué? No, ese no es el plan que yo tengo para él. Ujú, Suéltenlo, déjalo ir, o no le va a pasar nada. ujú. Hay momentos que yo me pude haber muerto. Me ofrecieron Claro. una vez, me ofrecieron Ujú. a cambio de algo que me debían. Y yo le dije, dámela. Y sabrá Dios dónde yo estuviera, pero Dios Sí, tuvo misericordia. Y Dios dijo, sabes que yo me lo he reservado para otra obra, para algo diferente. sí. Amén. Y ven, me Y guardó. estás aquí. Sí, no, amén, Lo exacto. importante, estás aquí. Glorificando a Dios siempre. Y no importa en qué nivel estemos o dónde estemos, pero estamos siempre buscando del Señor. Y cuando hoy miras para atrás, ¿cómo miras ese proceso que tú viviste? Necesario. Ujú. Necesario en mi vida porque yo era una persona que era rebelde, no con Dios, pero rebelde. Ajá. Quería hacer lo que me diera la gana. Ajá. Y ahora pues, gracias a Él, ahora puedo entender que tengo una dirección Ujú. divina. No que Exacto. soy un ángel, pero ahora sí tengo un propósito en mi vida Ujú. que es dar ejemplo, predicarle a las personas, eh, instruir a mis niños, a mis hijos en los caminos del Señor Ujú. de lleno. Y ya para terminar, ¿verdad? Yo me gustaría que tú le dieras un mensaje a todos esos jóvenes que a lo mejor tienen una meta, tienen un propósito, tienen algo que cumplir, pero que a lo mejor todo le está saliendo mal. Yo quiero que tú le des un mensaje de acuerdo a lo que tú viviste y le digas lo que tú sientas. Y quiero mirar a la cámara, ¿verdad? Joven que me estás escuchando, si tú sientes que todo te está saliendo mal, si tú sientes que Dios te está llamando, si tú sientes que tú estás en esta tierra para hacer algo mucho más grande de lo que tal vez es ser un pelotero, de tal vez ser una persona que tiene mucho éxito, esto, lo otro. Fama. No le pongas oído sordo a la palabra de Dios cuando te esté llamando. ¿Por qué? Porque los golpes que tú vas a recibir van a ser más fuertes que tú dejar cualquier cosa en esta tierra para servirle a un rey, Ajá. a un rey de reyes, al Hijo de Dios. Amén. Así que tú no vas a dejar de ser especial porque tú dejes de ser lo que tú estás haciendo ahora mismo, sino que tú vas a hacer más. Y sabes que los peloteros no tienen que parar de jugar pelota para No. servirle a Dios. Tú puedes servirle a Dios y jugar pelota a la misma vez. Sí. Y sabes que tal vez me hubiera ido mejor, Eso sí. pero yo decidí tomar otra ruta. Ajá. Ok, entonces si tú eres pelotero no significa que tú tienes que dejar de jugar pelota. Tú puedes ser pelotero y servirle a Cristo y glorificarlo y darle ejemplo a tus compañeros también de lo que es ser cristiano y mantenerse puro, mantenerse limpio, aunque tú estés en ese ambiente 24/7. Ujú. Ok, y también otra cosa, todos los familiares que yo tenga, amén, que tal vez no le sirven a Dios ahora mismo, no ignores el llamado de Dios. Si ya es tiempo de que tú vengas a Dios para que las cosas cambien en tu vida. Ujú. Dar una oportunidad a Cristo para que Amén. tú veas que hay cosas que van a cambiar, cosas generacionales, cosas, demonios Amén. generacionales, problemas generacionales que nunca Vicios. cambian, vicios. Dale una oportunidad a Cristo. Si hay un familiar mío, un amigo mío que me conozca, yo no soy el mismo que yo era antes. Yo no podía mantener una relación más de 6 meses y ahora estoy casado 11, casi para 12 años. Ujú. Amén. Tengo 2 hijos, puedo hablarles de la palabra. Amén. Puedo hacer el bien, puedo ser un ejemplo. ¿Ok? So, si tú estás pasando por una etapa en tu vida donde todo te sale mal, tal vez es momento de que tú te agarres de la mano de Dios. ¿Y qué tú le dirías a aquellas personas para que aprendan a confiar que el Señor puede cambiar sus vidas? Mira, tú no tienes otra opción. Ajá. No hay otra opción. No le sirvas a Dios porque es una opción. Sírvele porque no hay otra. Exacto. Amén. Es No necesario. hay otra cosa que tú tengas en esta vida, sino que darle un chance al Señor para que entonces Él trabaje en ti. Así es. Así que un testimonio muy hermoso. Era necesario que tal vez nuestro hermano Brian pasara por eso, pero el Señor llegó a tiempo y mírenlo acá con una esposa, con hijos, con un matrimonio estable. Tiene su vida mejor, amén. Tiene gozo, que es lo Sí, importante, que no. hay gozo. Así que, amado amigo, que tú que me estás viendo, para ti también está esa oportunidad. Puedes llegar al Señor, puedes acercarte. Yo sé que el Señor te está llamando, pero Él no va a entrar si tú no lo permites porque Él es un caballero. Él solo quiere que tú le abras la puerta y entregues tu corazón, porque es necesario. Estamos viviendo los últimos tiempos y no sabemos cuándo el Señor vaya a regresar por su iglesia.
Así que vete con este lindo testimonio y estaremos viéndolos en otro episodio. Bueno, hermano, ha sido un placer en realidad compartir mi historia, más que mi testimonio, mi historia, como Dios me pudo encontrar a mí. Amén. Así que siempre estén ahí con nosotros. Amén. Compartan, denle like, denle share con una persona que tal vez ustedes sientan que necesita escuchar esta historia. Amén. Sean ahí comentando si necesitan oración, si quieren poner cualquier duda, cualquier pregunta, amén, que estamos aquí para contestarla a través de la sabiduría de Dios, amén. Así que hasta la próxima y los amamos en el amor de Cristo. Dios te bendiga. Dios los bendiga.